el profesor Federico Manchón. Bueno, muchas gracias. Voy a, para no abusar del tiempo... ¿Hola? ¿Sí? Sí. ¿Y este no? Sí, pero yo decía para que no. Voy a estribar en la exposición de Jaime para compartir con él la idea de que a partir de la gran crisis que ocurrió a partir del año 2007-2008, se produjo un cambio en el proceso de globalización. El proceso de globalización que estamos viviendo puede definirse básicamente por una profundización de las relaciones económicas transnacionales a través de los flujos libres de capital. El rasgo distintivo de esta globalización que estamos viviendo, hubo antes otras globalizaciones, es la liberalización de los flujos de capital. ¿Qué significa la posibilidad de que cualquier propietario del capital pueda libremente hacerlo circular en el mundo en función de las mejores opciones de inversión que se le ofrezcan en cualquier país? En el periodo previo a esta etapa de globalización, la globalización tenía una regulación de los flujos internacionales de capital. Solo se admitían los flujos que tuvieran por finalidad cancelar los saldos deudores o acreedores que resultaran por la transacción de bienes y servicios. Ese control implicaba que los capitales no podían trasladarse a otro país si no era para saldar lo que se denominan las cuentas corrientes, es decir, las cuentas nacionales que se refieren a lo que el país vende y lo que el país compra. Eso comienza a cambiar a mediados de la década de los 70 y comienza un periodo en donde los capitales progresivamente adquieren la posibilidad de desplazarse casi sin restricciones. Este rasgo de la última globalización se caracterizó por un proceso de desregulación de las normas que controlaban el comportamiento de los capitales, con un proceso paralelo de redefinición de las normas que controlaban los flujos internacionales de capital, pero de carácter internacional. Sin embargo, esta regulación internacional fue débil y con retraso frente a las transacciones internacionales de capital, a los flujos internacionales de capital. Y ese fue uno de los motivos, muchos interpretan que fue el motivo principal, de que se produjera la crisis del 2007 y 2008. La reacción, desde el punto de vista de la definición de políticas para tratar de evitar de que la crisis se profundizara, implicó una modificación del carácter de la globalización que vivimos. Esa modificación significó que buena parte de la capacidad de decisión nacional sobre el comportamiento de los flujos de capital se transfiriera a instancias internacionales de decisión. Es decir, si la globalización fue un proceso de transnacionalización de los capitales, la gran recesión, lo que se denomina la gran recesión, la crisis del 2007-2008, significó un proceso de intensificación de la transnacionalización de la política. Los estados generaron nuevos espacios de negociación
el denominado Grupo de los 20, que sustituyó al Grupo de los 7, y comenzaron a generar un proceso de solución de los problemas que había implicado la liberalización de la cuenta de cambio, la liberalización de los flujos internacionales de capital. Y lo hicieron en la forma de un acuerdo informal. El Grupo de los 20 no es una organización internacional, es una organización intergubernamental que define un programa de acción para enfrentar los resultados de la Gran Depresión. ¿Qué significa esto respecto de las características que había señalado Jaime sobre el rediseño de las relaciones entre el capital y el trabajo, que, y yo estoy de acuerdo con él, implican una ofensiva en contra del trabajo que no ha puesto en tela de juicio la vigencia del neoliberalismo y que, sin embargo, en los países que tuvieron la fortuna de padecerlo, están terminando con el estado de bienestar, fundamentalmente los países de Europa Occidental. La transnacionalización de la política significa la pérdida de la capacidad democrática de control de la vida económica. No solamente es una oposición desnuda de clase contra clase, es una modificación del funcionamiento político de los estados democráticos constitucionales. ¿Por qué? Porque si había algún ascendiente sobre los modos de regulación y de supervisión del comportamiento de los capitales y de los flujos internacionales de capital a través de los parlamentos y el control que se hacía de las definiciones de lo que el Poder Ejecutivo, los jefes de Estado y de Gobierno hacían antes, esa capacidad de vigilancia y control democrático por parte de los ciudadanos se está erosionando y perdiendo. Cada vez más las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno discuten cuáles son los modos de enfrentar los problemas con los que el capitalismo se encuentra en su proceso de transformación global. Eso significa que no solamente hay un debilitamiento de la capacidad de resistencia, oposición y generación de alternativas, a pesar, y también coincido con Jaime en este punto, de las oposiciones, de las resistencias que se hacen, y no solamente en América Latina, también en los países desarrollados y en otras partes de los países en vías de desarrollo hay resistencia a este proceso de profundización de la globalización, sino que la capacidad política que se engendra a nivel internacional a través de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno convalida el proceso de transnacionalización del capital. Si antes del 2007-2008 había alguna esperanza en que desde el punto de vista de la gestión de los estados nacionales, de la regulación y supervisión de las autoridades nacionales, de los poderes de los estados democráticos, hubiera algún control, eso se va erosionando y se va perdiendo. Junto entonces al repliegue de la clase obrera, y no solamente de la clase obrera, sino de los sectores populares más desfavorecidos, se agrega una pérdida de eficacia de las sociedades nacionales construidas como estados democráticos populares. En ese sentido, la situación es doblemente grave. Retroceso en el conflicto en términos de clase y retroceso en términos de las capacidades que, al menos formalmente, los estados democráticos tienen de controlar la vida económica. En definitiva, retroceso de la vida política y de la vida social frente
a los imperativos de la vida económica del mercado capitalista. Esa es la situación general del proceso de globalización. Entendía yo que teníamos que considerar las modificaciones que se dan en las relaciones de poder a nivel de la sociedad internacional. El fracaso del ALCA implicó, como señaló Jaime, nuevamente le apoyo en su exposición, una modificación de la estrategia por parte de Estados Unidos de imponer los objetivos que pretendió a través del ALCA, método que fracasó. Hay, sin embargo, un proceso que engloba esta transformación del comportamiento de Estados Unidos respecto de América Latina. Y es, como punto de partida, el fracaso de la Ronda Doha para el desarrollo de la Organización Mundial del Comercio. Cuando Estados Unidos no logra imponer las normas y la reglamentación del comportamiento del comercio a través de la Ronda Doha de desarrollo de la Organización Mundial del Comercio, cambia su criterio de lograr sus objetivos de imponer la normatividad para el comportamiento económico a nivel global. Y lo hace a través de lo que una compañera el día de antier llamaba los mega acuerdos entre hemisferios. Los mega acuerdos que Estados Unidos propone con el Pacífico, el TTP, el acuerdo transpacífico, y el acuerdo transatlántico, el Tratado de Comercio e Inversión Transatlántico, que son dos procesos que nacen en 2013, pero cuyas propuestas iniciales se originan, bueno, hay anteriores, pero en todo caso se profundiza esta estrategia después del fracaso, inmediatamente después de la toma de conciencia del fracaso de la Ronda Doha en el año 2007. El tratado, estos dos tratados, en donde Estados Unidos jugaría el papel de una bisagra, firmando un gran tratado de libre comercio con varios países de Asia y por el otro lado un gran tratado de libre comercio con la Unión Europea. Es un proceso que está en marcha. Las negociaciones se iniciaron en el caso de la Unión Europea a principios del 2013 y se pretende que concluyan a fines del 2014 o en el 2015. De lograrse este acuerdo, las transformaciones en las relaciones económicas entre Estados Unidos y la Unión Europea serían de una enorme profundidad. Y serían de una enorme profundidad no tanto en términos de la protección comercial, en el sentido de aranceles aduaneros, sino en el sentido de una protección no arancelaria. Fundamentalmente, la protección no arancelaria consiste en trabas impuestas por cuotas de importación a los bienes. Pero en realidad hay otro elemento que ha adquirido fundamental importancia y que son las normas de definición de las condiciones de producción y de comercialización. La normatividad y la reglamentación se transforman entonces en el elemento más importante de la negociación del Tratado de Comercio e Inversión Transatlántica. Es decir, lo que están Estados Unidos y la Unión Europea tratando de hacer es ponerse de acuerdo sobre cómo normar y cómo supervisar las condiciones de producción y comercialización de bienes y también y fundamentalmente de servicios. Este propósito, que aparece como un propósito central, formulado así en un documento del Parlamento Europeo,
decir, el problema de la normatividad es el problema central a resolver en las negociaciones que tiene la Comisión Europea y los representantes en la negociación de Estados Unidos. Es importante no solamente por el acuerdo que eventualmente puedan lograr la Unión Europea y Estados Unidos. Es importante fundamentalmente porque la capacidad que tienen Estados Unidos y la Unión Europea a través de este eventual tratado de libre comercio les daría una capacidad de negociación multilateral que terminaría imponiendo las decisiones logradas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sobre las negociaciones multilaterales. Es decir, lo que Estados Unidos y la Unión Europea están buscando es superar la debilidad con la que enfrentaron al resto de los países en el mundo, pero, sin embargo, tuvieron la capacidad de hacer fracasar la ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio. Frente a este fracaso, plantean el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si lo logran, van a definir un conjunto de normas y reglamentos con los cuales van a volver a las negociaciones multilaterales con una capacidad común para imponer estos criterios. Son muy importantes los criterios. Entre ellos, y desde el punto de vista de la importancia de los trabajadores, estos criterios definen, en contra de la movilidad del capital, la inmovilidad del trabajo. Los trabajadores no podrían transitar internacionalmente sino sobre la base del otorgamiento de los pasaportes que hace falta para poder trasladarse a otro país en condiciones de turista o en condiciones de trabajador. Las condiciones laborales, entonces, estarían condicionadas por una fijación nacional de los trabajadores. Eso, para el caso de Norteamérica, es fundamental. Como ustedes saben, el problema de la migración en condiciones legales hacia Estados Unidos es fuertemente resistida como condición de la operación ventajosa del capital, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel de México. Y lo mismo ocurre en el caso de la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea, las restricciones a la movilización internacional, a la movilidad internacional de los trabajadores desde África y desde Asia y también desde América Latina, aunque ahora menos, son restricciones que se van a mantener como parte del Tratado de Libre Comercio transatlántico. Eso significa que a través de esta condición de inmovilidad de la fuerza de trabajo se fortalece el proceso de pérdida de capacidad de participación política de los trabajadores como ciudadanos a nivel de los estados nacionales. Quiero llamar la atención sobre algo sobre lo cual seguramente Alejandro nos va a decir con extensión, que es el problema de la secrecía de las negociaciones. No solamente hay un proceso de intergubernamentalidad de las negociaciones internacionales, hay también una premeditada decisión política de ocultar el contenido de las negociaciones. Y eso significa restarle a los trabajadores y a la ciudadanía en general la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisión política a nivel internacional, que me parece relevante como un elemento más de este proceso de pérdida de capacidad democrática de los ciudadanos. Bueno, yo creo que hasta ahí, y les agradezco la atención.
Ya cayó el micrófono, así que me toca. Para aprovechar lo que se ha estado diciendo y no repetir, digamos que estamos en medio de una crisis que todo el mundo, los expertos, reconocen como la crisis más grave desde la crisis de los años 30. Este es el primer dato. Es una crisis que no ha encontrado solución. Empezó en 2008, estamos en 2014, llevamos 6 años y todavía no se ve que esto tenga una vía de salida. Más todavía porque se está viendo, como decía Federico y Jaime, que lo que están insistiendo es en la profundización de la misma receta. Y si es la profundización de la misma receta, que ya se vio que no funciona, pues entonces esto quiere decir que están o estamos caminando en el filo de la navaja. Esto es importante decirlo porque estamos en una situación que podemos caracterizar como de crisis abierta en condiciones muy peculiares. Hay un altísimo nivel de desempleo. La economía mundial registra ahorita probablemente 220, 230 millones de desempleados. En la región de América del Norte la cifra no anda abajo de los 15 millones de desempleados, incluyendo Estados Unidos, Canadá y México. Y eso con las medidas, digamos, oficiales. Si le buscamos un poco a las formas de medición, el asunto puede ser una cifra más alta. Con la gravedad de que está afectando al segmento de mayor cantidad de estudios y los más jóvenes. Y entonces estamos enfrentando una problemática que es particularmente grave. Bueno, hay desequilibrios en las finanzas públicas muy importantes. En el caso de América del Norte, pues diría yo que tanto en Estados Unidos como en México, a pesar de que las finanzas están en equilibrio, pero tenemos un crecimiento aceleradísimo del nivel de la deuda interna y un nivel muy significativo de peso de la deuda externa en el conjunto de la economía. Esos problemas son problemas que también se encuentran en Europa, y en el caso de la economía mundial, si el motor era Estados Unidos, el que jalaba a la economía mundial, la pauta de crecimiento no da para jalar a toda la economía mundial, y entonces todo el mundo piensa que China, que es la potencia emergente, va a cargar con esa tarea, y la verdad es de que el peso relativo de la economía china no da, ni su tipo de consumo no da para arrastrar al conjunto de la economía mundial. Hay sistemas financieros que están con un alto nivel de vulnerabilidad, ¿verdad? Porque están o bien con una cantidad de activos tóxicos, ¿verdad?, que no han encontrado solución, y digamos que dejan a las finanzas privadas con vulnerabilidad muy alta. Pero no solo hay fragilidad de las finanzas públicas, sino vulnerabilidad de las finanzas privadas. Y hay también escondido, no tan escondido, pero relativamente, una rivalidad monetaria creciente. Este es un problema que empieza a tener también repercusiones en distintos lugares. Bueno, la economía norteamericana puede decirse que hoy sigue siendo la economía, digamos, hegemónica a nivel global, y en América del Norte, pues desde luego, sin ninguna duda. Pero hay indicios de que el peso relativo de la economía norteamericana se está perdiendo, y cuando se hacen las proyecciones a un plazo relativamente amplio, unos 10 años, lo que se ve claramente es que hay una tendencia a la consolidación del peso de las economías emergentes en el comercio mundial, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista del peso de las inversiones, etc.
y esto nos dice que en un plazo de 10, 15 años estaríamos ya de lleno en un orden mundial distinto, que ya ahora ya está relativamente configurado. Bueno, esto es importante porque Estados Unidos es el hegemón, la crisis no ha concluido y la globalización tal y como se presentó en los últimos años está en crisis. ¿Cómo se ve esto? Ha disminuido el comercio, ha disminuido el PIB industrial, aumentó el desempleo, cayó la demanda global y hay un freno relativo al crecimiento. La economía de China se está desacelerando, la economía europea está prácticamente estancada y la economía norteamericana tiene un crecimiento relativamente importante, pero con alto nivel de desempleo en términos relativos, a pesar de que la tasa de desempleo está cayendo. Bueno, esto es importante porque entonces la respuesta que han dado todos a la crisis es que están replanteando los procesos de integración de sus regiones respectivas. Son 3 grandes regiones las que se pueden ver en el mundo: la de Europa, la zona euro, la de América del Norte, con el peso de Estados Unidos gravitando en la economía latinoamericana, y China con peso específico dentro de la economía de Asia-Pacífico, aunque Estados Unidos tiene un peso muy importante también ahí. Bueno, entonces, frente a la crisis de la globalización, la regionalización se está replanteando como una herramienta para recuperar competitividad y poder relativo. Este es, digamos, el cuadro. Y entonces, las 3 macroregiones se están redefiniendo. Bueno, yo diría que las cuestiones que marca el caso de Estados Unidos son las más importantes, y entonces ahí pueden ver ustedes esto que se planteaba de que los acuerdos de libre comercio, estos de 4ª y 5ª generación, según cada quien lo quiera ver, en realidad están ocurriendo a nivel popular, en secreto, de manera profundamente antidemocrática y con una oscuridad total sobre qué es lo que se está negociando. Salen algunos esbozos, etcétera, pero no tenemos ahora acceso a los documentos de la negociación y los contenidos de las cuestiones en detalle de lo que se está negociando. Bueno, los 2 grandes proyectos comerciales ya los planteó Federico, Jaime también. No es ese el punto que valdría la pena detenerse. Ahorita me voy a detener en los casos específicos de Estados Unidos, pero quisiera nada más referir una cosa que es importante. En Asia-Pacífico, China está planteando una estrategia que a través de la cooperación económica de Asia-Pacífico plantea afianzar la integración con América Latina, al tiempo que se profundiza la alianza de lo que se llama ASEAN +3, que son los países de las naciones del sudeste asiático, más Japón, Corea y China. Y abrir una zona económica especial en Shanghái, que va anticipando lo de la Alianza Transpacífica, pero además un proyecto que se llama RCEP, que sería la Alianza Comprensiva Económica Regional, ¿no? Esto es un proyecto que está desarrollando China, por supuesto, sin incluir todavía en la negociación de Estados Unidos. Y Estados Unidos está planteando la Alianza Transpacífica, excluyendo a China en el caso de las negociaciones, y tratando de segmentar el mercado de América Latina para quitarle peso a la economía brasileña, que América Latina sería su espacio central. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de los grandes acuerdos comerciales? Encadenar y ampliar las privatizaciones. Esta es una de las claves de los procesos. Por eso están incluyendo en las negociaciones ahora los servicios proporcionados por gobiernos locales y gobiernos estatales. No gobiernos nacionales,
¿Qué es lo que manejan estos gobiernos? Los sistemas de transporte, el tratamiento de aguas, el abastecimiento de agua potable. Eso es lo que quieren, es el área en la que quieren entrar. Son proyectos, son acuerdos comerciales que admiten controversias de inversionistas privados contra el Estado y les aseguran compensaciones por daños eventuales. Quiere esto decir que si un inversionista ve que un Estado está impulsando una empresa pública para atender un servicio y eso le lastima sus proyectos de inversión, pueden meter una controversia y ganar exigiendo indemnización. Pero la parte más fuerte es que están planteando cambios muy importantes y trascendentes en los derechos de propiedad intelectual. Cuando hay en curso un proceso, Jaime decía, hay una gran actividad cultural del neoliberalismo, una de cuyas dimensiones es apropiarse del conocimiento de las sociedades locales. Y todos los elementos de conocimiento cultural que forman parte del patrimonio de esas comunidades y despojarlas. Asegurar la libertad de inversión y darle a la inversión de los foráneos o a la inversión extranjera el trato de nacional. Eso es el camino por el que va. Me parece muy importante hacer una referencia por el contenido del seminario al Acuerdo de Comercio en Servicios, que se llama TISA, por sus siglas en inglés, Trade in Services Agreement. Esta es una negociación que está fuera de la OMC, que incluye a 50 países, en los que están de manera muy importante Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, y están muchos de los países latinoamericanos, incluidos los países que supone que están jugando con proyectos alternativos en América Latina. Esto es muy importante decirlo. Y lo que están buscando estos acuerdos es desregular más el sector financiero y prevenir el regreso de los servicios al dominio público cuando haya habido privatizaciones fracasadas. Están queriendo restringir las regulaciones nacionales sobre el trabajo, la seguridad en el trabajo, limitar las regulaciones ambientales y la protección de los consumidores y además legalizar a los migrantes como simples mercancías. Hay en curso un proyecto de lo que se llama el programa de trabajadores temporales invitados, que sería un poco el esquema que es la reedición con un nombre bonito del programa bracero que instrumentó Estados Unidos con México después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la clave de estos, como dijo Fede, es que los acuerdos están, y Jaime también lo dijo, la profundización sobre el esquema más agresivo que era el Telecán. Esta es la clave. Entonces están, a partir de lo del Telecán, yéndose más lejos. Y yo digo que las dos claves más importantes para los trabajadores hoy están en que insisten en la liberalización de los servicios públicos. Básicamente, educación y salud. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Exactamente es lo que estamos viviendo. El ataque a las normales, rurales, no es un cielo en rayo, no es un rayo en cielo sereno. Es parte de una cadena de ataques sistemáticos desde que empezó el neoliberalismo y desde antes en contra de las normales rurales como una opción de educación para las poblaciones campesinas. La inversión extranjera está hoy queriendo explotar como prioridad los recursos energéticos que tiene México. Y para eso hay que quitar a los campesinos de donde están. Y los que defienden a los campesinos y los que los educan son los profesores normalistas. Por eso hay que pegarles a los profesores normalistas. Eso tenemos que entenderlo, porque si no, no entendemos nada. Y en la parte de salud, están usando un esquema en donde se habla de la universalización de los servicios de salud, pero están comprimiendo el paquete a un paquete de enfermedades y males que son los que realmente se pueden atender. Que no salga tan caro. Ahora, una dificultad muy grande en estas negociaciones es que Estados Unidos impuso una cláusula. El que entra a la negociación no tiene derecho a revisar todo lo que ya se negoció. Entonces,
Mientras más te tardes en entrar, peor te va a ir. Porque no vas a poder negociar todo lo que ya es un acuerdo. Ahora, no está el asunto tan ganado, tan así como que ya lo tienen en la bolsa, porque hay unas resistencias enormes. Pero sí quiero decir que están incluyendo además ahora un capítulo que es muy fuerte, que es el de compras gubernamentales. Las compras gubernamentales normalmente sirven para el desarrollo de una industria nacional. Si hoy eso se convierte en materia de negociación transnacional, pues entonces ahí se va a acabar el asunto de lo que están planteando. Bueno, en el caso de México, la reforma energética que acabamos de vivir, en realidad es la profundización del Telecán, que no es que el Telecán no hubiera entrado al sector energético, entró, pero este es un elemento nuevo porque está sobre la base de una realidad impresionante. Tenemos 2/3 de las relaciones comerciales del sector energético mexicano concentradas con un solo socio. Más del 50% de las exportaciones de la producción petrolera nacional va a Estados Unidos. Exportamos crudo, importamos gasolina. Y además es un sistema depredador, porque lo que han hecho es agotar las reservas de petróleo de México. Y incluso las vertientes políticas nacionalistas cometen el error de seguir diciendo que nadamos en petróleo. No nadamos en petróleo, ni vamos a nadar en petróleo ya. Tenemos que preparar para una transición mucho más compleja de lo que se está admitiendo ahora. La parte más grave es que se está desintegrando empresas públicas que estaban articuladas y los segmentos más rentables se están privatizando para dárselos al gran capital, nacional e internacional. No es nada más un asunto del capital internacional. Hay mucho capital nacional con ese interés. Y la otra cosa es que se está centralizando todo el control del sector energético en manos del presidente y de la Secretaría de Energía. Eso es lo que el gran capital no quiere. Sino ¿por qué va a tener tanto peso Peña Nieto en eso? La última cosa que quiero decir es que hay una parte muy importante que es el desarrollo de la infraestructura regional. Hoy ya no se habla del Plan Puebla-Panamá, ya no se habla de la continuidad del Plan Puebla-Panamá, que era el Programa de Desarrollo Mesoamericano, el PDM. Ahora nada más se habla del Programa Nacional de Infraestructura. Pero las prioridades son las mismas. Está enfatizada la región del sur-sureste, está enfatizada las obras del sector energético, están enfatizadas las comunicaciones y transportes y la infraestructura hidráulica, que está favoreciendo a Estados Unidos. La mayoría de los recursos hasta ahora definidos son inversiones públicas. Entonces se están llevando el dinero nacional para proyectos que tienen en realidad una significación regional muy importante. La parte fuerte, y también en eso coincido con lo que se ha dicho aquí, estamos realmente ya muy avanzados en la realidad de una región económica. La parte que está rezagada es el problema de una identidad comunitaria. Somos una comunidad, pero no se está reconociendo eso, y nos están queriendo imponer la realidad de una ciudadanía de primera, una de segunda y otra de tercera. Y eso es una cosa que no se puede aceptar. Por eso no podemos estar de acuerdo ni con el proyecto de privatización energética, ni con el proyecto de la segunda fase de la migración. Ahora están cerrando la válvula para la entrada de mano de obra no calificada y ahora vienen con un generoso programa de becas para llevarse a los estudiantes y la mano de obra calificada ahora a Estados Unidos, los profesionales. Eso no puede ser, porque devastaron el campo, tenemos unos problemas endemoniados si quisiéramos echar a andar el campo, y al mismo tiempo estamos en una situación muy delicada porque el sector profesional
se encuentra hoy nadando en un mar de desempleo. Y entonces abrir la válvula de ir a América del Norte puede resultar atractivo. La parte fuerte del momento actual está en la aplicación del desmantelamiento del sistema educativo público. Eso es lo que está en juego. Por eso está el Politécnico en lucha, por eso están las normales en lucha, por eso están los universitarios en lucha y por eso están las calles llenas de gente protestante. Porque ya entendieron que el proceso es un proceso de desmantelamiento del sector público educativo y el intento de abrir eso como un negocio privado extremadamente jugoso. Y por eso detrás de esto está Televisa, detrás de eso están los mexicanos primero con el grupo de González Obregón, por eso están todos los grandes grupos que tienen intereses en la industria de la comunicación o en las telecomunicaciones, son los que están hoy repartiéndose el asunto, incluido Slim y los otros que andan metidos ahí con intereses tan fuertes en el sector. Esa es la problemática que vamos a enfrentar con la profundización de los acuerdos de libre comercio y simplemente tenemos que entender la lógica y plantear el problema de construir una alternativa de tipo. Gracias. En que un regalo al mundo de parte de los franceses, entre otras América Latina, está migrando enriquecido a Francia y ahora a América del Norte, el imperio Nero. Estábamos, mi compañera Betsy Bowman y yo, comprometidos desde un punto muy temprano a la primera reunión de la economía de los trabajadores en Buenos Aires en 2007 con Marco Gómez y hemos tenido una conferencia, un congreso sobre trascender el capitalismo con Celia Pacheco, Enrique Toscano y Juan José Rojas, que están en el programa aquí. Este es el primer reunión de región Norteamérica, incluyendo Caribe y Centroamérica, de la economía de los trabajadores. Conocemos esta frase por causa del movimiento en Argentina, pero este enero pasado había el primer reunión de la región europea y mediterránea de la economía de los trabajadores. Y este es una continuación con una visión mundial al mismo tamaño que nuestro problema. Y se presenta como una herramienta, no lo único, para luchar contra, digamos, globalización. En mi opinión, no voy a explicar, capitalismo se murió en 2008. Ahora tenemos un orden de espionaje y militarización del mundo para continuar acumulación de capital, pero abandonando las reglas del juego. Los clases dirigentes, nosotros, estamos siempre bajo de esas reglas.
quiero agradecer a Jaime y Federico y Alejandro. Su descripción de la orden neoliberal es perfecto. No tengo ninguna corrección, nada más. Una ampliación de la frase identidad comunitaria de Alejandro. Si hay una presión en todo el mundo, la contesta, y si hay una presión causa del abandono de la humanidad por capital, porque es lo que estamos viviendo, capital puede ir donde quiere con apoyo de un militar muy fuerte. Entrar en una economía, ganar dinero y salir sin ninguna obligación a ese país. Entonces, si estamos abandonados, tenemos que construir una identidad comunitaria. Y este es voy a sugerir una manera de hacerlo en pocos minutos. La frase empresa recuperada por sus trabajadores, ERT, es una manera de referirse a este movimiento desde 2001 a lo menos en Argentina. ¿Qué es un ERT? Referimos a una entidad económica de prestación de servicios o la fabricación de productos que va a través de un proceso para el cual la empresa pasa de la gestión privada a la gestión colectiva de sus ex empleados. En una cooperativa o una empresa autogestionada no hay empleos. Hay dueños. Idealmente, cada obrero es un propietario y cada propietario es un obrero. Propietarios externos es un error. Entonces, en lugares de salarios recibe anticipaciones. ¿Me puede dar una muestra de manos de personas que conocen la Mondragón, la red de cooperativas en Mondragón en el País Vasco de España? Por favor. Muy bien. Porque ellos han construido esta palabra, anticipaciones. No estoy defensor de esta red como modelo para seguir en todas partes. Es una experiencia y es en su última fase de vida, porque una cooperativa no puede llegar al socialismo en una economía basada en ganancia. Es un paso, es un herramienta, pero nada más. La empresa incluye fábricas urbanos y terrenos rurales, y los obreros toman producción en sus manos. Frecuentemente reconocido por la forma
legal de cooperativa de trabajo, pero no es necesario. La esencial es gestión colectiva, autogestión de los trabajadores, no la forma legal. Los motivos de esos tomas, de esos huelgas de brazos, ¿cómo se dice? Caídos, brazos caídos. El motivo es decir, una ocupación de la fábrica, del terreno, para los motivos son diversos, pero siempre incluyen o que guardan sus puestos de trabajo o se necesitan una fuente de satisfacción de necesidades directo. Voy ahora a dar muy rápido, nada más una lista para evocar la historia de este movimiento. En la forma que reconocimos ahora en Tradoc, por ejemplo, Excelsior o no, es un acuerdo entre trabajadores y el diario. Tradoc había no una ocupación, pero una huelga de casi ocupación. La primera era de este tipo, era la fábrica LIP de reloj en la región alpino de Francia en 1963. Los elementos básicos estaban allá. Asalto contra fuerza obrera, amenaza de cierre empresa, segundo, ocupación por los mismos trabajadores, resistencia del esfuerzo de la policía al principio, al menos, cooperativización, resumen de producción y venta. Todos los aspectos de una empresa, pero bajo control de los obreros. Segundo, los terrenos ocupados y cooperativizados y ponen en producción en Brasil por medio del movimiento MST, Movimiento de Trabajadores sin tierra. Y en este movimiento de los 80, la primera era en 1980, 73 hasta 80, en este movimiento se inventó el eslogan que dura siempre en el movimiento de ERT, ocupar, resistir y producir. Es importante recordar esos raíces rurales de la lema, el eslogan de este movimiento. Como puede adivinar, puede ser, la próxima paso en esta historia, en mi opinión, son los zapatistas en Morelos, 1994, porque no ocupan terreno extraño,
no recuperan una fábrica tomado, pero excluyen las leyes de México, ignoran. Es ilegal, pero es un aspecto de un ERT. La ilegalidad, pero a la vez legitimidad. Voy a explicar este contraste. 2002, TRADOC, un día los jefes han dicho Llantas Continental de Alemania, vamos a cerrar mañana. Y ese mismo día los directores estaban adentro de la fábrica excluyendo cómo pueden hacer, según la ley capitalista, de la propiedad privada de la fábrica. Lo que dicen los trabajadores, a mí me gusta mucho, a ver si... Ellos hizo un círculo de guarda que habían un miedo que ellos, los directores, van a sacar y vender las máquinas y sus trabajos en este mismo paso. Entonces, no permiten que los directores salgan. Dicen en sus anuncios, no nos vamos a mover hasta que recibimos nuestros beneficios y la indemnización por despido que se le debe. Perdón, no es la frase que me interesa. Aquí está. Bueno, si no podemos entrar a nuestra fábrica, ustedes no pueden salir, ¿verdad? 3 años después, en 2005, ganó su huelga. Hay problemas con TRADOC. No voy a elaborar, pero voy a mencionar una minoría de trabajadores con contrato asalariado, es decir, explotado por los socios de la cooperativa. Tenemos que notar este fenómeno. La otra es que el acuerdo TRADOC tiene 3 sillas en la mesa directiva. Cooper Tire, Llantas Cooper de los Estados Unidos, capitalizando bastante, tienen también, bueno, creo que ellos tienen 4 sillas. Y otra cooperativa para arreglar el payroll, la nómina. Bueno, este es un caso importante y figura importantísimo en la historia de este movimiento. En 2005, cuando TRADOC venció, había ya un movimiento fuerte en Argentina. Y voy a mencionar nada más un ejemplo de esta lucha emblemático. Es el Hotel Bauen. Ustedes pueden recordar que
hay una lucha ahora. Tenemos que solidarizar con los obreros allá porque ellos han perdido, bueno, después de un cierre del hotel en medio de Buenos Aires, una ubicación perfecta. Después de 2 años de cierre por causa de un bancarrota fraudulente, los obreros han quebrado las cadenas, entraban y en 2003 recuperaban el hotel con mucho trabajo y mucho de su propia inversión. Bueno, no voy a... Este es en lucha. Ellos han perdido muchos casos en las cortes, pero ahora siguen, no salen del hotel. Y el orden de evacuación, no sé. Desalojo. Gracias. Desalojo. Ellos no fijan están en desafío de este orden. Como en LIP, los trabajadores de LIP también han desafío, sabiendo de esta legitimidad adentro de ilegalidad. Otro ejemplo de esta distinción, ejemplo conocido por Enrique y otros, la New Era Window and Door en Chicago es una fábrica de ventanas ecológicos. Un día el Banco de Bank of America, Banco de América, han dicho a los propietarios de la fábrica, Republic se llamaba, que tenían que cerrar y pagar su deuda a Banco de América. Y como obediente, los directores han dicho a los obreros, trabajadores, que no vamos a cerrar a ellos. La contesta, y ellos estaban amenazados por no pago de su vacaciones y su pago atrás, una deuda importante, pero según ley en Estados Unidos los bancos vienen primeros y los trabajadores después. Y también en Estados Unidos la huelga de ocupación era ilegal desde el punto de vista de nuestra Corte Suprema. Otro caso de legitimidad adentro de ilegalidad. La huelga era ganado y con todo lo que piden los obreros por causa de que los medios han identificado el banco como recibiendo bailout, recibiendo ayuda del gobierno, pero no pagando los obreros. Ellos, perdón, pago, acepta este pago y cierra la boca, porque era una cosa enorme en los medios de Estados Unidos. Es un momento interesante que se repite también en Turquía y otros lugares. Bueno, porque esta distinción entre ilegalidad y
a la vez legitimidad. Bueno, capitalismo es fundado sobre una privatización, pero enorme, durando 2 siglos, violenta, de fuerza, se llamaba por Marx acumulación primitivo, y era por medio de tomar los terrenos comunales de los campesinos para establecer su propio propiedad burguesa. Propiedad burguesa es propiedad con un propietario exclusivo. Puede ser un gran número de personas, pero si no tienen su número en las acciones, no es propietario, es propiedad, y todo el otro mundo es excluido. Si habían acceso a esos terrenos para sus animales, a hacer agricultura, esos derechos que los aristócratas tenían que observar, esos usos, costumbres, eran rompidos violentamente. Creo que tenemos esta lástima ya en nuestro subconsciente, y creo que vivo ahora esta lástima como la fuerza del trabajo. Tiene que vender su fuerza de trabajo a algún capitalista o otro, hace su selección, esa libertad, pero tiene que hacer ganancia para otra persona si quiere recibir lo que necesita para vivir hasta el día próximo. Es una extorsión, es decir, voy a darle lo que necesita para vivir. Si usted me dio todo el día de su trabajo, y no solamente el parte en cual su trabajo paga su propio sueldo, salario. Bueno, estamos acostumbrados. Este robo de terreno estaba vindicado, establecido como ley. La ley burguesa, bajo vivimos en todo el mundo, tenía este carácter. Entonces, ¿qué hacemos? Evitamos la trampa de reparaciones. Reparaciones sugieren dinero. Todos esos siglos no pagaron de capitalismo. Ok, pagamos. Es una vida de los ex-esclavos en Estados Unidos. En el caso de la clase obrera, creo que no quieren aceptar pago dentro del mismo sistema. Creo que quieren los medios de producción. Con voy a terminar. Gracias. Agradecemos a mi compañero Bob su esfuerzo en hablar en nuestro idioma, ¿verdad? Claro. Propio. Entonces, creo que se entendió básicamente todo lo que nos quiso decir, ¿verdad? Bien, sin más, empezamos la discusión, las pláticas, etcétera, etcétera.